Hola a todos y bienvenidos un día Mood, a su canal favorito de dramas y telenovelas turcas. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos de lleno en un cúmulo de rumores y especulaciones que incendiando las redes sociales y los foros de discusión superíndice 3N de todo el mundo. Se trata de una noticia que, de confirmarse, podrá reescribir la historia de una de las parejas queridas y a la vez medio ticas del panorama actoral turco, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. ¿Será posible? Estaremos presenciando una reconciliación superíndice 3N secreta, un reencuentro amoroso que ha permanecido oculto hasta ahora. Prepárense, este vídeo cargado de intriga, teorías conspirativas y, por supuesto, la chispa inconfundible del romance turco. Si son tan apasionados como nosotros por las series turcas y les encanta estar al día de todos los chismes, rumores y novedades que sacuden la farándula de Estambul, han llegado al lugar correcto. Hoy, desentrao más menos haremos el misterio de True de la Simu, genes de aún más menos o nuevo que han puesto en jaque a todo el fandom turco. ¿Pasaron Hande y Kerem el aún más menos o nuevo juntos? ¿Es solo una coincidencia o hay algo de True de estas casualidades? Analizaremos cada detalle, cada publicación superíndice 3N en redes sociales y cada pista que nos pueda acercar a la verdad. Pero antes de sumergirnos en esta espiral de especulación superíndice 3N y chismorreo, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Acu encontrar análisis exhaustivos de sus series favoritas, noticias frescas del mundo del espectáculo turco, chismes jugosos y, sobre todo, una comunidad de amantes de las telenovelas turcas tan apasionada como ustedes. No se pierdan ni un solo vídeo y formen parte de nuestra gran familia turca. Denle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Y ahora superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas y acompud con diéresis más menos en este viaje al corazón superíndice 3N de la farándula turca, porque lo promete ser largo e intenso. Todo comenzó superíndice 3 con la inocente publicación superíndice 3N de unas fotógrafas en redes sociales. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin por separado compartieron imágenes de sus celebraciones de aún más menos o nuevo. A simple vista, nada fuera de lo común, celebridades disfrutando de las fiestas con sus seres queridos. Pero como bien saben los fans de las telenovelas turcas son verdaderos detectives, expertos en desentrañar más menos enigmas y encontrar conexiones donde la mayoría solo ve coincidencias. Fue entonces cuando la maquinaria del fandom se puso en marcha. Miles de comentarios comenzaron a inundar las redes sociales, analizando cada detalle de las fotografías. Comparaciones de ubicaciones, similitudes en la decoración superíndice 3N, elementos del paisaje que parecen coincidir. La teoría de que Hande y Kerem han pasado el aún más menos o nuevo en el mismo lugar, o al menos muy cerca el uno del otro, comenzó superíndice 3 a tomar fuerza. ¿Una simple coincidencia? Los fans se negaron a creerlo. La esperanza de una reconciliación superíndice 3N se había encendido. La información superíndice 3N comenzó superíndice 3 a filtrarse a trabu copyright, de cuentas de Instagram dedicadas a las noticias del mundo del espectáculo turco. Capturas de pantalla de conversaciones privadas, supuestas fuentes cercanas a los actores, rumores de un viaje secreto. Todo contribuyó a alimentar la llama de la especulación superíndice 3N. Algunos fanáticos incluso afirmaron haber visto a la pareja en un conocido restaurante en la costa turca durante los días previos al aún más menos o nuevo. Pero antes de seguir alimentando la hoguera de la esperanza y la incertidumbre, vamos a hacer un pequeño más menos o repaso por la historia de esta pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N y nos hizo suspirar con su cómica arrolladora en la pantalla. Por supuesto, estoy hablando de su IQ superíndice 3 Nico papel en la serie, Senu con diéresis al cam. Esta comedia romántica se convirtió superíndice 3 en un verdadero fenómeno superíndice 3 meno mundial, arrasando en las listas de popularidad y catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Su interpretación superíndice 3N de Eda YLDZ y Serkan Bolat trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un símbolo de amor y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Senu con diéresis al cam, es una serie que combina superíndice 3 a la perfección superíndice 3N elementos de comedia, romance y drama, creando una superíndice 3 mula irresistible para el público.
La trama, centrada en la relación superíndice 3N entre Eda, una joven florista con sueño más menos os de estudiar en Italia, y Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad frua y calculadora, engancho superíndice 3 a los espectadores desde el primer episodio. La chispa entre Ande y Kerem era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían en la pantalla. Todo apuntaba a que había algo más que una simple relación superíndice 3N profesional. Y efectivamente durante el rodaje de la serie, su amor traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en una pareja real. Sus seguidores estaban extasiados. La pareja que tanto amaban en la ficción superíndice 3N se había convertido en realidad. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después copyright ese de un tiempo de relación superíndice 3N, Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus fans con el corazón superíndice 3N roto y un profundo sentimiento de decepción superíndice 3N. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente revelados, pero se especuló superíndice 3 con diferencias irreconciliables, presiones laborales y la dificultad de mantener una relación superíndice 3N en el ojo público. Y aquí es donde volvemos al presente, a los rumores de reconciliación superíndice 3N, a las fotografías de aún más menos o nuevo y a la pregunta que todos nos hacemos, ¿copyright significa todo esto? ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre Ande y Kerem? ¿O simplemente son buenos amigos que han decidido pasar las fiestas juntos? Honestamente no tenemos una respuesta definitiva. Pero lo que sí podemos afirmar es que este rumor ha reavivado la esperanza de miles de fans que aún sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Y seamos sinceros, a nosotros también copyright N nos encantaría que asu fuera. La química entre Ande y Kerem es innegable y su historia de amor, tanto en la ficción superíndice 3N como en la vida real, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Mientras esperamos a que se confirme o desmienta este rumor, vamos a hablar de otra serie turca que también copyright N ha dado mucho de copyright hablar últimamente, Yarg. Yarg es una serie de copyright nerodramático y judicial que ha cautivado al público con su trama intrigante, sus personajes complejos y sus giros inesperados. La serie cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto, interpretado por el talentoso Kaan Urgankoğlu, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde, interpretada por la carismática Pınar Deniz. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin se convierte en su abogada defensora. A partir de ahí ambos se ven envueltos en una compleja investigación superíndice 3N que los obligaron a cuestionar sus principios, sus lealtades y sus sentimientos. Yarg es una serie que destaca por su ritmo trepidante, sus diálogos inteligentes y su capacidad para mantener al espectador en vilo. La trama es llena de sorpresas, giros inesperados y momentos de tensión superíndice 3N que hacen que sea imposible apartar la mirada de la pantalla. Además, la serie aborda temas importantes como la justicia, la corrupción superíndice 3N, la familia y el amor de una manera muy inteligente y reflexiva. Los personajes están muy bien construidos y tienen una profundidad psicológica superíndice 3 que los hace muy creíbles y cercanos al espectador. La química entre Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz es palpable. Su relación superíndice 3N es compleja, llena de altibajos, pero también copyright N de una gran atracción superíndice 3N y respeto mutuo. La dinámica entre Ilgaz y Ceylin es uno de los principales atractivos de la serie. Si te gustan las series de suspense con tramas complejas y personajes interesantes, Yarg es una opción superíndice 3N que no te puedes perder. Te garantizo que te engancharás desde el primer episodio. Ahora, para cambiar un poco de registro, vamos a hablar de una serie muy ligera y divertida, Aikmank y Grados Ntikam. Esta comedia romántica es una adaptación superíndice 3N de la serie coreana, Cunning Single Lady, y cuenta la historia de Ezra Erten, interpretada por la encantadora Burcu Uzberk, y Ozan Korfal, interpretado por el apuesto y Grados Lanen. Ezra y Ozan se casan muy superíndice 3 venes, pero su matrimonio fracasa debido a las dificultades económicas superíndice 3 micas y a la ambición superíndice 3N de Ozan, que suele más menos a convertirse en un empresario exitoso. Después copyright S de divorciarse, Ezra lucha por salir adelante y encuentra trabajo como camarera. Aún más menos os después copyright S,
Ezra descubre que Ozan se ha convertido en un hombre rico y poderoso gracias a una aplicación superíndice 3 NQ con diéresis copyright, el mismo CRU superíndice 3. Decidida a vengarse por el dolor que le causó superíndice 3, Ezra comienza a trabajar en la empresa de Ozan, con la intención superíndice 3N de arruinar su vida. Sin embargo, las cosas no salen como ella esperaba. A medida que pasa tiempo con Ozan, Ezra se da cuenta de que aún siente algo por U con diéresis copyright L. Y Ozan por su parte también copyright N empieza a ver a Ezra con otros ojos. Aek Monkey Grados Ntikam es una serie divertida, entretenida y llena de situaciones CU superíndice 3 micas. La química entre Burke Uzberg e Grados Lanen es innegable, y sus personajes son muy carismáticos y en traumas menos hables. La serie también copyright N aborda temas como el amor, el perdu superíndice 3N, la ambición superíndice 3N y la importancia de seguir tus sueños más menos os. Si buscas una serie ligera y divertida para pasar un buen rato, Aek Monkey Grados Ntikam es una excelente opción superíndice 3N. Volviendo al tema central del vídeo, la posible reconciliación superíndice 3N de Ande y Kerem, es importante recordar que al final del DUA, son personas reales con vidas privadas. Ya sea que es tu copyright N juntos o no, lo importante es respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Es fácil dejarse llevar por la emoción superíndice 3N y la esperanza, pero es fundamental recordar que la realidad de sus vidas personales es mucho compleja de lo que podemos ver a trabu copyright S de las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N. Las presiones de la fama, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden ser difíciles de manejar, y es importante que tanto Ande como Kerem tengan espacio para tomar sus propias decisiones y seguir sus propios corazones. Pero como fans siempre tendremos la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y Q copyright N sabe, tal vez este rumor sea el preludio de una nueva etapa en su relación superíndice 3N. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto seguiremos atentos a cualquier novedad, cualquier indicio que nos pueda dar ese pista sobre este posible reencuentro amoroso. Estaremos aquí para analizar cada detalle, cada publicación superíndice 3N en redes sociales y cada rumor que surja en la Faru, Dula turca. Y hasta aquí llegamos hoy con nuestro análisis de los rumores de reconciliación superíndice 3N de Ande y Kerem y nuestras recomendaciones de series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que lo importante es disfrutar de las series que nos gustan, apoyar a nuestros actores favoritos y compartir nuestra pasión superíndice 3N por el mundo de las telenovelas turcas. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de los rumores de reconciliación superíndice 3N de Ande y Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Han visto alguna de las series que mencionamos hoy? ¿CUL es su serie turca favorita? Du copyright gemme sus comentarios abajo que me encanta leerlos. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.